¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es lunes 5 de abril de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. La Xunta presentará este mes el proyecto del nuevo edificio del Chúo. Lo anunció Alberto Núñez Feijóo durante la inauguración del Centro de Salud de Paderne de Allariz. La vacunación se acelera esta semana con 19.000 dosis que se pondrán desde mañana hasta el domingo. Cruce de reproches entre el Partido Popular y el PSOE antes del pleno del viernes en el Concello de Ourense. Los socialistas no aprobarán la concesión de 3 dedicaciones parciales y una exclusiva a los populares, que vuelven a cargar contra Villarino. Comenzamos. Antes de que finalice abril, a Xunta presentará o novo edificio do Chúo. Así o anunciaba esta mañá Alberto Núñez Feijóo durante a inauguración do Centro de Saúde de Paderne de Allariz. O presidente da Xunta tamén dixo que non se tomarán decisións importantes con respecto á pandemia ata pasados 8 días. O presidente da Xunta de Galicia visitou hoxe Paderne de Allariz para inaugurar o novo centro de saúde. Núñez Feijóo facía referencia ás vacinacións destes días festivos e voltou a insistir en que o Sergas é capaz de dispensar 100.000 vacinas diarias sempre que haxa doses suficientes. A sanidade é un servizo que funciona as 24 horas os 365 días ao ano. Foi un compromiso seguir dispensando a vacina da COVID-19 durante estes días de Semana Santa. E, de feito, dende o pasado 1 de abril, xoves santo, ata hoxe mesmo luns, dispensaremos máis de 61.000 doses para que os maiores de 80 anos neste mes de abril queden inmunizados ao 100%, tanto coa primeira como coa segunda dose. Alberto Núñez di que, a pesares de que as cifras destes días son optimistas, o Comité Clínico non tomará decisións importantes até o vindeiro día 13, cando xa se coñezan os datos derivados da Semana Santa. Os datos de todos estes días, incluído o de onte, acredita que estamos nun momento de estabilidade. Estamos en estabilidade na incidencia a 14 días, incluso baixando, e estamos en estabilidade na incidencia a 7 días, que é moi importante por un indicador adiantado do que pode ocurrir aos 14 días. Pero, como dixen antes, os períodos epidemiolóxicos teñen un período de maduración de aproximadamente 8 días, e, por tanto, todos os efectos destes 4 días de maior interacción social, de maior mobilidade, os vamos a ver a finais desta semana, a principios da semana que ven. E a principios da semana que ven, supoño que o martes, pois faremos xa un balance global e tomaremos decisións. O presidente do Executivo galego adiantou que nos vindeiros días presentarán un novo edificio do Hospital Universitario de Ourense. Un novo edificio para seguir ampliando ese Hospital Universitario de Ourense, que é o compromiso da remodelación integral nesta legislatura do Hospital Público de Ourense. Na anterior fixemos un novo edificio de hospitalización, nesta vamos a iniciar cun outro novo edificio e así proseguir ata a finalización completa do Hospital Universitario de Ourense. Los mayores de 80 años protegidos con alguna dosis de la vacuna rozan ya el 90%. El Sergas inicia esta semana la vacunación a domicilio para cerca de 3.000 ancianos sin movilidad. El acelerón de la campaña de vacunación durante la Semana Santa se deja ver en las cifras de ourensanos inmunizados. Los mayores de 80 años protegidos con alguna dosis rozan ya el 90% de los más de 32.000 censados en la provincia. Los equipos de enfermería iniciaron la vacunación en el colectivo, uno de los de mayor riesgo, el pasado 22 de febrero, y ya han llegado a la práctica totalidad de pacientes. Esta semana, además, el Sergas comenzará a desplazarse a los domicilios de los mayores de 80 sin movilidad. Así, los equipos de vacunación compaginarán las primeras dosis en viviendas con segundas dosis en centros de salud y hospitales. La pauta de vacunación para los mayores que sí pueden moverse se completará entre los últimos días de este mes y los primeros de mayo. A los 11 equipos de vacunación, un total de 22 profesionales, se les suman desde hace días numerosos enfermeros de atención primaria de la provincia, formados para reforzar la campaña. En las últimas semanas, el Sergas formó a cerca de 300 profesionales que, además de recibir un curso, sobre todo relacionado con la logística de las vacunas contra el coronavirus, también han podido ver in situ cómo se realiza la recepción de las dosis. La preparación de más profesionales atiende también a la necesidad de prepararse para una mayor recepción de dosis en las próximas semanas. Llegado el caso, los dispositivos de vacunación masiva realizados en Espourense y en los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras podrían repetirse para agilizar la inyección.
Y precisamente la campaña de vacunación se acelera esta semana con la inoculación mañana martes de 2.120 dosis de la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 60 y 65 años. 1.725 de ellas se vacunarán en Espourense, 225 en el Hospital de Valdeorras y 320 en el de Verín. El miércoles está previsto inyectar la vacuna también de AstraZeneca a 4.075 personas de entre 60 y 65 años, 3.540 de ellas en Espourense, 375 en el Hospital de Valdeorras y 160 en el de Verín. Entre el jueves y el domingo serán 12.600 las vacunas que se pongan en la provincia, en este caso de Pfizer y a personas de entre 75 y 79 años. 10.100 de ellas en Espourense, 1.200 en el Hospital de Valdeorras y 1.300 en el de Verín. El área sanitaria de Ourense, Verín o Barco registró hoy una muy leve subida de casos e ingresados. Hay ahora 146 contagiados, con 22 pacientes en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. Con la resaca de la Semana Santa, la semana comenzó con una muy leve subida de casos activos e ingresados por COVID en el área sanitaria de Ourense, Verín o Barco de Valdeorras. En un mes que se antoja clave para el acelerón en la campaña de vacunación, la provincia estabiliza sus datos con un pequeño repunte en dos de los principales indicadores para calibrar la incidencia del virus. El efecto, si se produce de la Semana Santa, todavía tardará unas jornadas en notarse. Los casos suben en 2 durante el último día para dejar el total en 146 y mantenerse en la horquilla en la que se movió Ourense la última semana. Durante la pasada jornada se detectaron 7 nuevos contagios, todos ellos localizados a través de las 265 pruebas PCR que se practicaron en la provincia. Por el contrario, se dieron 5 altas médicas a personas que superaron el virus. En cuanto a los hospitalizados, cuarto día consecutivo de aumento en los ingresados, pero nuevamente de uno en uno. Un paciente más en las últimas 24 horas. Ahora mismo hay 22 en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la división por hospitales, hay 21 pacientes en el Chúo y otros 2 en el Hospital de Verín. Durante las últimas 24 horas no hubo ningún fallecido por COVID en la provincia. Las víctimas mortales desde que comenzó la pandemia ascienden a 414. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.174. Deles 695 son da área da Coruña, 133 da de Lugo, 146 da de Ourense, 246 da de Pontevedra, 577 da de Vigo, 285 da de Santiago e 92 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 32 están en unidades de cuidados intensivos, 187 en unidades de hospitalización e 1.955 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia hai un total de 113.123 persoas curadas, rexistrándose 2.352 falecementos. O PSOE non apoiará as dedicacións que solicita o Partido Popular para 4 das súas concelleiras. O voceiro socialista Rafa Villarino adiantou hoxe que o seu grupo non vai apoiar a concesión de 3 dedicacións parciais e unha exclusiva aos concelleiros populares. O Partido Socialista non vai apoiar de ninguna maneira esta nova tomadura de pelo. O Partido Socialista pregúntase se merecen máis eses 3 concelleiros do Partido Popular o mellor que os 4 concelleiros de Democracia Ourensana. Por que eles sí? Por que os de Democracia Ourensana non? Cales son os seus méritos? Que están aportando a parte de manter a Jácome? A lo menos, os 4 integrantes de Democracia Ourensana dixeron taxativamente no último pleno que votaban a favor da moción de censura. Sin embargo, os integrantes do Partido Popular votaron en contra de asinar a moción de censura. E queren cobrar. Bueno, ese é o seu obxecto. A miña pregunta é, para que vale o Partido Popular en Ourense? Pois digo, a resposta é moi sinxela, para manter a Gonzalo Pérez Jácome. E Jesús Vázquez volveu manifestar hoxe a súa falta de confianza no voceiro dos socialistas e rexeita calquera pacto que supoña que Villarino alcance a alcaldía. Non estábamos pedindo nada que fora extraordinario, sino que algo que a propia lei establece e eles están disfrutando desas dedicacións e ademais en un número amplio. Por tanto, isto reflexa o que é Villarino e isto único que fai é retratar a Villarino e o Partido Socialista, onde a súa loita contra o Partido Popular empezou fai 6 anos, no momento en que eles perderon unha alcaldía. E isto reflexa o difícil que foi durante 4 anos tratar de chegar a puntos de encontro co Partido Socialista, onde un día decían A e o día seguinte rompían ese pacto e decían que non, que o que se había acordado que, por favor, Jesús, non saíra adiante, que non iban a ter ese respaldo. Os populares pídenlle ao Goberno Central que non agarde ata 2022 para derrubar o Centro de Interpretación de Parques Naturais.
e propoñen construir nese entorno un espazo termal. Entendemos que non é barato, supón un custe que se estima en torno a uns 750.000 euros entre o derribo e o tratamento dos residuos ali que se xeneren. E, por outro lado, o segundo punto é chegar a un acordo entre as tres administracións. Somos coñecedores de que a titularidade do terreo é do propio Concello, pero non cabe dúbida que entre as tres administracións poden desenvolver unha infraestructura, entendamos un servizo que sea factible e que ademais sexa favorable para a cidadanía. Por iso facíamos unha proposta de establecer ali unhas termas que den acompañamento ás que son propias das pozas do Muíño, non? E que poderían ser probablemente permitidas pola propia lei da cuenca hidrográfica Miño-Sil. Y el portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, José Araujo, llevará al próximo pleno dos mociones. La primera tiene que ver con la implantación en la universidad de un grado de inteligencia artificial. La otra, con la vuelta a la actividad en el campo de la feria. Son dous os temas que trataremos no próximo pleno. Un ten que ver ca volta á normalidade do campo da feira e outro ca implantación no campus de Ourense do grado de inteligencia artificial. Nos parece clave que Ourense pelee ahora mesmo por o grado de inteligencia artificial, que é unha proposta da Escola de Informática, e que a Xunta de Galicia defenda esa proposta que esperemos sexa a proposta que faga a Universidade de Vigo para o noso campus. Esta é unha semana clave na que se van a tomar decisións e nos parece interesante que o pleno do Concello de Ourense, por maioría dos grupos ou por unanimidade, leva adiante esta petición. E por outra banda, volvamos á normalidade no campo da feira. Os feirantes xa levan bastante tempo sufrindo o parón da súa actividade e a xente quere volver pouco a pouco a recuperar as tradicións, así que pedimos que se retome a actividade no campo da feira, que se poda volver a comer os días señalados no calendario como días de feira. La venta de vivienda en el rural casi igual a la urbana por el efecto COVID. Antes de la pandemia, las casas suponían algo más de un tercio de las transacciones totales, pero en 2020 llegaron al 44%. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acaba de certificar que la compra de viviendas en un edificio de una sola planta prácticamente igualan a las transferidas en bloques de varias plantas. En el primer trimestre del año pasado, por lo tanto, sin que se notasen los efectos del estado de alarma y el confinamiento, se vendieron en Ourense 176 viviendas unifamiliares frente a las 274 en edificios con más de una vivienda. Entre marzo y finales de mayo, con las actividades económicas paralizadas y las agencias de la propiedad inmobiliaria cerradas hasta mediados de mayo, se vendieron 97 casas y 159 pisos. El interés del comprador por otra tipología residencial se notó desde entonces, porque tras la desescalada, en los meses centrales de verano de junio a septiembre, el número de adquisiciones casi se equiparó, 335 casas y 345 pisos. Entre septiembre y diciembre, a pesar de que es la peor época para adquirir una vivienda en el rural, se vendieron 392 casas y 326 pisos. En todo el 2020, el año de la pandemia, se transfirieron 900 viviendas unifamiliares y 1.104 en edificios de más de una planta. Aunque esta última opción toma ventaja en relación a las casas, la horquilla se estrecha. Así lo demuestran las cifras del Ministerio. Un año antes, en 2019, se habían transferido 709 casas frente a los 1.294 pisos. Sobre el total de viviendas comercializadas, en el año 2019 el 34,7% eran unifamiliares y en el año del COVID el porcentaje subió al 44%. El preestreno mundial de la película Cuñados tuvo lugar en su espacio de rodaje en la ciudad de Ourense. Entre aplausos se escuchó una reivindicación. Estos momentos difíciles han hecho que el audiovisual sea más importante que nunca. Yo sabía antes. Definida como una comedia de enredo que intentará llegar al gran público, Cuñados es la primera película de la productora gallega Portocabo y del director ourensano Toño López. Su preestreno pareció traer por unas horas el verano al centro de Ourense. Cuñados será el mayor estreno de la historia para una película grabada íntegramente en gallego, con ya 120 salas confirmadas por toda España. A lo largo del preestreno se reivindicó el poder de promoción de iniciativas audiovisuales como esta, en favor del territorio en el que se insertan, y también el punto honor de este sector para mantener contra viento y marea su actividad y con ello los puestos de trabajo durante los peores momentos como esta crisis sanitaria y económica. Este primer pase contó con la presencia del equipo de la película, entre ellos el director general de Portocabo, Alfonso Fosco Blanco, el director de la cinta, Toño López, los actores principales, José Antonio Turiñán, Miguel de Lira y Federico Pérez Rey, y las actrices Eva Fernández, Yolanda Muiños y María Vázquez.
Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Buenas noches. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Bienvenidos al tiempo del deporte en Noticias Ourense. Resaca de un fin de semana con el fútbol, como siempre, como protagonista. Por ejemplo, en la tercera división, en el grupo por el ascenso, victoria por la mínima del Arenteiro, 0-1 ante el Somozas. Los de Fran Justo están cada vez más cerca de matemáticamente ya ser equipo de segunda división B. El Arenteiro está virtualmente ascendido. Lo estaba antes de empezar la segunda fase y lo confirmó en el primer partido de la segunda. Ante el Somozas enseñó sus credenciales al primero de los 3 equipos del Grupo Norte con los que se verá ahora las caras. Solvencia defensiva y eficacia ofensiva para sumar 3 puntos clave. Álvaro Naveira marcó el único gol de un partido que suena ya a sentencia. Todo lo contrario en el grupo de permanencia, derrota del Ourense Club de Fútbol, empate del Barco, la Unión Deportiva Ourense no jugó su partido, va a costar mucho salvar a los nuestros en esa pelea por el descenso. La Unión Deportiva Ourense no jugó su partido y casi fue lo mejor de la jornada para un grupo de sufridores ourensanos empeñados en complicarse todavía más la vida. El Barco al menos sumó un punto, aunque al ser en el campo de un Payo Saco que está virtualmente descendido, sabe a poco. Peor aún el Ourense Club de Fútbol, en caída libre hacia el descenso. Ante el Fisterra empezó y acabó perdiendo. El gol de Tafa no sirvió para nada en un partido que arrastra ya a los de Rubén Domínguez a la zona de descenso directo. Bajamos de categoría, nos vamos a la preferente autonómica. 3 jornadas ya van disputadas, de momento con 6 puntos, comandan la clasificación Barbadas y Belle. Barbadas y Belle salen de la primera semana de competición como líderes de grupo, 6 puntos cada uno. Los azurones ganaron al Polígono con un gol de Brais Outeriño en el tiempo de descuento. El Belle volvió a ganar jugando con menos, esta vez superó a otro de los favoritos, Alberín. Completó la jornada el empate a un gol entre Nogueira y Arnoya. Los locales estrenan así su casillero y los visitantes están a solo un punto de los líderes. Una liga apasionante. Ayer podían ver en directo ese partido de Óscar Rís entre el Barbadas y el Polígono. Y ojo porque tenemos muy malas noticias en la División de Honor Juvenil. Confiaba en lograr la permanencia en los despachos del pabellón. No le dio la razón el Tribunal de Apelación y finalmente tendrán que jugar por la permanencia los blanquiverdes. El pabellón jugará finalmente por la permanencia en la División de Honor Juvenil. El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol confirmó la sentencia inicial. Dio la razón al Conxo por la supuesta alineación indebida en el partido de la primera fase. Los 3 puntos con los que contaba el pabellón son los que le daban la salvación, una situación que ahora se complica. Este fin de semana los de Cándido Gómez comenzarán la segunda fase. Lo harán en Torrelavega ante el Tropezón. Se complica la permanencia, pero dependen lógicamente de ellos mismos para lograrla en el terreno de juego. Como decíamos, este fin de semana comienzan la segunda fase. Hasta aquí el tiempo del deporte por hoy. Hasta mañana. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Ourense registró hoy una jornada de cielos despejados, las temperaturas oscilando entre los 5 grados de mínima y los 25 de máxima. El martes seguiremos en la influencia de las altas presiones con la llegada de un frente frío muy poco activo por el norte. Se espera así una jornada con nubes bajas al norte de Lugo y de A Coruña y con alguna lluvia débil por la mañana. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sufrirán un descenso más acusado en las máximas. Sin cambios mañana en Ourense, con cielos despejados y las temperaturas oscilando entre los 3 grados de mínima y los 23 de máxima.